Buenos días, hermanos. Vamos a leer primero Hechos 10, del 34 al 43. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos, de que Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Esta es palabra de Dios. Bueno, vamos a dar lectura al Salmo 118, del 1 al 2 y del 14 al 24. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. El Señor es mi fuerza y mi canto, Él es mi salvación. Gritos de júbilo y victoria resuenan en las casas de los justos. La diestra del Señor realiza proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor realiza proezas. No he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. El Señor me ha castigado con dureza, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Palabra de Dios. Buenos días. Colosenses 3, del 1 al 4. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es palabra de Dios. Juan 20, versículos 1 hasta el 18. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro.
Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, muy buenos días. Qué privilegio, qué bendición. Qué alegría celebrar juntos, porque esa es parte esencial de nuestra fe. Los niños pueden ir a su clase, el profesor Gerardo está con ustedes y van a tener un lindo espacio de aprendizaje y esperamos que también el resucitado el día de hoy bendiga sus corazones. Regresar para anunciar es el título del sermón del día de hoy. Porque todos estamos en una búsqueda. Y esa búsqueda en algún momento de la vida tiene que parar. Lo importante es lo que traigamos y anunciemos y hayamos descubierto en esa búsqueda. Cuenta la historia de don Gabriel García Márquez, a quien extrañamos y a quien le rendimos este pequeño tributo el día de hoy en la comunidad, en su obra célebre, 100 años de soledad. Cuenta que un día el primogénito de ellos, José Arcadio Buendía, se fue con la caravana de gitanos que anualmente por los meses de marzo y abril visitaba Macondo. Cuando Úrsula, su mamá, se dio cuenta, se desesperó, se enloqueció y arrancó en búsqueda de su hijo. ¿Saben? Se fue a buscarle. Atravesó todo lo habido y por haber, pero no logró encontrarle. 5 meses después, volvió nuevamente a Macondo. Con una caravana ya no de gitanos, sino de gente que era como ellos, parecidos a ellos, que hablaban como ellos, y que estaban a 2 días de camino atrás en la ciénaga. Desde allí, la vida cambió para Macondo. No encontró a su hijo, pero encontró esperanza que ayuda a desarrollar aquel pueblo olvidado por 100 años. Hoy vamos a hablar también de una mujer que salió a buscar un cadáver y al mejor estilo del realismo mágico se encontró un vivo. ¿Qué les parece? María recordaba el día en que se acabó su sufrimiento. Por años, esta pobre mujer no era más que un despojo. 7 demonios controlaban su voluntad, controlaban su vida. Lo que ella quería hacer tenía que pasar por esa muralla que el mal había generado en su alma, en su corazón. Nunca olvida el día que por primera vez se encontró con aquella mirada tierna, con aquella mirada eterna que rompió la muralla de su sufrimiento, de su dolor. Recuerda la ternura de la voz, pero también recuerda la autoridad con la que habló aquellas huestes de maldad y una a una fueron saliendo hasta que quedó totalmente libre. No podía olvidar que desde ese día todo cambió. Lo dejó todo, lo entregó todo y empezó a seguirle. En su mente, en esos días, estaban los recuerdos, imágenes crudas, imágenes crueles,
la sangre que había brotado de su cabeza cuando le habían colocado aquella corona de espinas. Los latigazos que flagelaron y que marcaron todo su cuerpo y desgarraron su sangre, su carne, como lo había expresado años antes el profeta Isaías. Recordaba cada golpe, cada insulto, cada ultraje, porque ella fue una de las poquitas que estuvo todo el momento después de la cena pascual hasta la misma crucifixión. Pensaba que algo había faltado por aquellas cosas y por las leyes del Shabbat. El cuerpo había sido tenido que colocar, o habían colocado en una tumba, en una cueva, y no le habían podido embalsamar. Y ese pensamiento le torturaba. Su Señor, su Maestro, y ni siquiera, como cualquier otro mortal, había podido tener ese privilegio. De tal manera que tomó especias, cogió las hierbas que se acostumbraban en aquel entonces, empezó a macerarlas, las dejó en una vasija, después tomó perfumes y después tomó aceite, ungüento, lo mezcló todo y anhelaba que llegara el alba, que llegara la mañana para ir a la tumba y ungir el cuerpo, el cadáver de su Señor. Esa noche no durmió. Pesadillas iban y venían. Ella quería que ya amaneciera. Como a las 4 de la mañana, desesperada por no poder conciliar el sueño, se levantó, se alistó, tomó las especias completamente listas en su balde y aún en las penumbras de la noche todavía salió, caminó. Iba con la expectativa de cómo iba a ser, cómo iba a ungir ese cadáver. De repente empiezan a salir los primeros rayos de luz. Ese momento del alba donde ya se empiezan a diferenciar entre sombras los objetos. Cuando va llegando a la tumba, y sorpresa de sorpresas, la piedra enorme que habían colocado para cerrar la tumba no estaba puesta. Se estremeció. Como buena mujer, no dijo nada, dejó botado el balde de las especias y arrancó en búsqueda de Pedro y del discípulo amado. Cuando llega allí donde ellos están, les dice, se han llevado a mi Señor, no está en el sepulcro. Pues, un poquito exagerada, ¿no? Ella no ha visto, ella no se ha cerciorado, pero es mujer, estaba envidiada y entonces allí entrega este reporte. Pedro y el discípulo amado no median palabra, sino que salen corriendo cual atleta keniano, el que primero llegara. Pedro estaba un poquito más cucho, entonces llegó de segundas allí al sepulcro. El discípulo amado se asoma y ve allí los lienzos, pero no entra. Retrocede y seguramente empieza a razonar algunas cosas. Pedro, que venía un poquito quedado y en la impulsividad que siempre le caracterizó, ¡fum!, se mete a la cueva. Y allí se cerciora que efectivamente los lienzos están en un lado, pero el sudario que le habían colocado al Señor está perfectamente enrollado y colocado a un ladito. Pero no hay cadáver, pero no está el Señor por ningún lado. Juan, el discípulo amado, ante la demora de Pedro, se vuelve a inclinar, pero ahora sí entra a la tumba. Y dice la historia que en ese momento vio y creyó, porque no había entendido aún las escrituras, que decían que él tenía que resucitar. Porque si él no resucitó, nuestra fe
sería totalmente en vano. Se miran una vez más, no se cruzan ninguna palabra y se van para su casa. Como buenos hombres, guaches, ni siquiera le dicen a María camine, sino que la dejan ahí, afuera de la tumba. Y la pobre María lloraba como una Magdalena. Bueno, era la Magdalena. Lloraba y lloraba. Tal que cuando ellos ya se han ido, al igual que el discípulo amado, empieza a mirar hacia adentro. Porque creo que la fe hay que experimentarla y necesitamos entrar y comprobar y cerciorarnos. Y ella mira y no ve ningún cadáver, ve lo que los otros vieron, pero además ve 2 ángeles vestidos de blanco, seguramente, vestidos de blanco allí. Uno a la cabecera, otro a los pies. Y sigue llorando. De tal manera que los ángeles intervienen. Le quieren sacar del ensimismamiento, del dolor, de la tragedia que ella está viviendo por la pérdida de su cadáver. Los ángeles le preguntan, mujer, ¿y por qué lloras? Entonces, se han llevado su cuerpo. No sé a dónde lo han puesto. De repente, se voltea y ve una persona allí. Es Jesús. Su dolor es tan grande que no le reconoce. Eso pasa, hermanos, generalmente cuando vivimos tiempos así de tanto dolor y de tanta tragedia. No vemos la realidad, vemos lo que queremos ver. Y ella ve allí y cree que es el jardín el que cuida aquellas tumbas mortuorias. Y le ruega, si usted se lo ha llevado, dígame dónde está mi muertico, que yo voy a rescatarlo y yo me lo voy a llevar. Y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Le dice el Señor. Y también le pregunta, además, le pregunta, ¿a quién buscas? Yo creo que esa pregunta, de alguna manera, en medio del dolor de María, tuvo que generar una tronera en su corazón, en su mente. ¿A quién buscas? Era evidente que ella buscaba un cadáver. Hasta que escucha su nombre propio, María. Es tal el asombro, porque solo había una persona en el mundo que podía decir el nombre como él lo pronunciaba, que en ese momento, justo en ese momento, reacciona y le dice, Raboni, maestro. ¿Cómo así? Era verdad, has resucitado, estás vivo. Y obviamente se le aferra allí. Yo creo que el Señor dejó pasar unos segundos, un minutito, y ya como al minuto y medio, bueno, María, bájale, suéltame, yo aún tengo cosas que hacer. María, el día está empezando, suéltame. Pero ve, dile a mis hermanos que subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella se va, sale y llega con cara de ponqué, donde está Pedro y el discípulo amado. Esa sonrisa de la plenitud marca su rostro totalmente. Los mira y con esa sonrisa eterna, apacible, les dice, he visto a mi Señor. He visto a mi Señor. Y les ha mandado este mensaje. Somos hijos del mismo Dios. Cuéntenselo a todo el mundo. La gracia se ha universalizado. Es para todos. Dejó de ser el Dios de Israel. Ahora es el Dios de todos. Su Dios, mi Dios, el Dios de todos. Esta historia, hermanos, la escribió el evangelista Juan. Para una segunda
tercera generación que ya no contaba la historia del resucitado, que se habían conformado con ver, pero no contaban la historia del resucitado. De tal manera que a gritos nos dice que todo creyente, que todo discípulo que tiene un encuentro con el resucitado, que entra, que escucha su voz, su nombre propio, tiene que salir a contar que Él vive y que es el Dios de todos. La historia resalta que algunos en su búsqueda creen, pero no van hasta el final. Llegan hasta la puertica de la tumba. Que tiene que acontecer algo más para que ellos puedan entrar. Pero también la historia nos cuenta que hay otros que entran, aún ven detalles, pero llegan hasta ahí, nada más. Otros vencen las dudas y llegan a creer. Y otros llegan a entender, pero se van a casa como si nada hubiese pasado. ¿No les parece interesante que Pedro y el discípulo amado están ante el acontecimiento más extraordinario? Todo lo que el Señor les había dicho, ahora lo ven hecho realidad y se van a la casa. Uno dice, bueno, ¿por qué no hacen un momentito de oración? Bueno, hagan algo, recojan una ofrenda, hagan algo. Pero se van a casa. Como si esto no hubiese sido trascendente para ellos. La comunidad de Juan estaba haciendo lo mismo. Venían a la comunidad, partían el pan, celebraban al resucitado, pero se iban a la casa. ¿Y saben? Nuestra fe sobrevive única y exclusivamente por la forma como nosotros proclamamos ese anuncio. Otros lloran y no ven sino lo que ellos mismos quieren ver. Otros se aferran y no quieren compartir al Señor con nadie. Bueno, ya era demasiado. Un cadáver que no existe, pero ahora un resucitado que es mío, mi Señor. Y no lo quiero compartir y no lo quiero soltar porque es mi Señor. Al punto tal que el mismo Jesús tiene que decirle, María, aún no he subido a mi Padre. Ve y cuentas. Y María llega a entender. Y por eso se convierte en la anunciante, en la apóstol de los apóstoles. Por eso llega a entender y de inmediato va. ¿Qué espaldarazo el que Juan nos da en su evangelio en estos tiempos en los cuales la mujer tiene un rol tan determinante? Yo creo que la razón por la cual María es la escogida para tener este encuentro y para llevar este anuncio es porque efectivamente esta historia es de todos. Esto no es de hombres, esto es de todos. Y ustedes, mujeres, tienen un papel determinante, predominante en esta historia. De hecho, ya nos cuenta la historia. ¿Cuántas veces después de la guerra mundial, de las guerras mundiales que hubo, fueron las mujeres las que mantuvieron la llama de la fe y extendieron el evangelio? Los grandes avivamientos contemporáneos que algunas personas documentan, nos dicen que son mujeres las que lo han hecho. Y creo que ustedes, cada una de ustedes, en esta generación, en este tiempo, son esta Magdalena, llamadas a escuchar su nombre propio, que resuene en su mente, en su corazón, que puedan escuchar Adriana, María, Lucía, ve y cuentas. Y de esta forma, entonces, seguir manteniendo el mensaje de nuestro Dios vigente. Lo que Jesús quiere a través de esta historia que nos ha contado el evangelista es decirnos sencillamente que los que le han visto
tienen que ir al mundo y contar que el mismo Dios que se humanó, el mismo Dios que venció la muerte, que resucitó, que se ha encontrado conmigo, que me ha dicho mi nombre, ese Dios quiere ser conocido y quiere ser reconocido como el Padre de todos, como el Dios de todos. Para eso resucitó Él, para que sepamos esta maravilla. No estamos huérfanos en el mundo, no vamos en el mundo sin propósito. Nuestra búsqueda ha concluido. Y tenemos un anuncio poderoso, un anuncio que cambia todas las realidades habidas y por haber. Permítame con respeto preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cómo está su búsqueda? ¿Dónde se sitúa en su experiencia? Seguramente ha llegado hasta la puertica de la cueva, hasta la puertica de la tumba, pero no ha querido entrar. O ha entrado, ha visto cosas sorprendentes, pero ha salido como si nada. ¿Sabe qué nos hace discípulos? Nos hace discípulos escuchar su voz y salir a contar lo que Él nos ha dicho. ¿Cuándo termina nuestra búsqueda? Cuando Dios ya no es más parte de la historia, ni cuando es un cadáver simplemente. Cuando está vivo, cuando ha resucitado y cuando ha hablado a nuestro corazón. Yo no sé si quizás como María, todavía alguno de nosotros está en esa monotonía, en esa rutina, en ese dogmatismo. Y no nos hemos atrevido a experimentar al resucitado. La vida cambia, hermanos, cuando el resucitado se manifiesta. Cuando podemos decir con certeza, Él vive. Cuando podemos decir como Pablo, que efectivamente Él triunfó sobre los poderes, que Él triunfó sobre la muerte, que Él está vivo y que es suficiente para cambiar todas las realidades de nuestra historia. Ahora, cuando así sucede, hermanos, entonces ya no nos vamos a casa porque sí. Ahora nos vamos y nos vamos a contar lo que ese resucitado ha hecho en nuestro corazón. Su búsqueda, pero también su experiencia. ¿Cómo ha visto usted al resucitado obrando en su vida? Porque hasta que usted no experimente eso, escuche esa voz y además tenga ese encuentro personal con el Cristo resucitado, pues ¿qué va a testificar? Tiene que tener una experiencia con Él para poder testificar que Él vive, que ha resucitado. Pudiéramos escuchar a todos y seguramente algunos dicen, sí, lo he visto, sí que lo he visto, mi corazón era perverso y Él lo transformó. Sí que lo he visto, me ha sacado de unos afanes y de unos apuros impresionantes. Sí que lo he visto, especialmente cuando hago lo que no es correcto y dentro de mi conciencia hay una voz que me dice, vas por mal camino. Sí que lo he visto en la provisión de cada día, en el pan que alimenta mi vida, mi familia, la comunidad donde nos tiene. Para otros quizás la experiencia es, sí lo he visto, sanando mi cuerpo físico, sanando mi alma, sanando la totalidad, la integralidad de mi corazón. Pero de pronto usted aún no lo ha experimentado, ha escuchado, pero no lo ha experimentado. Este día que Él nos regala, día de resurrección, es día para escucharle, es día para de cerca oír su voz que nos trata con nombre propio, de una manera como solo Él lo puede hacer y lo puede decir, y nos reenfoca en la vida. Hoy podemos decidir. Y Él está dispuesto, porque ha vencido la muerte, porque está vivo
y a nuestro lado pueda hacer su obra. El anuncio que esta generación tiene que contar es que Él sigue siendo vigente, que Él está en medio nuestro, que la historia ha sido totalmente impactada, modificada, que tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que un día regresará, que un día volverá. Y cuando Él regrese, entonces su pueblo en totalidad estará listo para empezar una nueva humanidad, una nueva historia. Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Todo esto ha sido posible porque Él resucitó, hermanos. Esa es la noticia. Nada le queda grande. ¿Pudiéramos experimentar al resucitado de esta manera? Les voy a pedir que inclinen su rostro. Les voy a pedir que por un momento piensen en la palabra de nuestro Dios. Piensen en la experiencia de la Magdalena. Y esa cruz que entró en la marcha triunfal, esa cruz que simboliza la victoria sobre la muerte, es la que en esta mañana también va a coger cada una de sus intenciones, cada uno de sus pensamientos, cada una de aquellas peticiones que ustedes tienen. Hay algo que necesita resucitar en su alma el día de hoy. Hay algo que necesita resurgir en su corazón. Hoy esa búsqueda puede llegar a su final.